every chain will break as broken hearts declare His praise. So who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 So who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without
So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Now what could separate us now? Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. 'Cause you have no rival, and you have no equal, and now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 'Cause you have no rival, and you have no equal, and now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Dios te bendiga en esta mañana. God bless you this morning. Bienvenidos al servicio de la Iglesia de Dios de Monticello. Welcome to the service of Church of God in Monticello. Esta mañana hemos llegado a la presencia del Señor This morning we have gone to the presence of the Lord con estas alabanzas hermosas. with these beautiful songs. Damos gracias al grupo de adoración por llevarnos a la presencia del Señor.
We give thanks to the worship team for taking us into the presence of the Lord. Y esta mañana nosotros queremos adorar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. We want to worship the Lord through our offerings and our tithes. Así que en esta mañana nosotros te exhortamos para que busques tu ofrenda We exhort you to take your offering y sepárala para el Señor. and separate it for the Lord. Tú puedes ofrendar a través de la página de la iglesia, You can give your offering through the website, ya sea por texto through text, o ya sea de enviándola por correo. or through mail. En la pantalla tú vas a tener la información de cómo tú puedes hacerlo. On the screen, you will have the information on how to do this. Así que vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Let us pray for these offerings this morning. Únete a nosotros. Unite with us. Señor, en esta mañana nosotros adoramos tu nombre. We worship your name. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de llegar hasta tu presencia. We give you thanks for the opportunity to Señor, reach porque your tú eres un presence. Dios bueno, Because you are a good God. que aunque estamos pasando un momento de crisis, We are going through a crisis, tú estás con nosotros. but you're with us. Tú no nos abandonas. You don't abandon Tú us. cruzas los valles con nosotros. You cross the valley with Y en us. este valle, Señor, tú nos enseñas. And in this valley you show Señor, y us. en esta mañana nosotros queremos ofrendarte. And this morning we want to give offering. Queremos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti. We want to give our offerings and our tithings to you Señor, con gozo y con alegría. with joy and with gladness, Porque lo hacemos como una adoración a ti, Señor. because we do it for worship for you. Bendice al dador alegre. Bless the cheerful giver. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Bless your people this morning. En esta crisis, Señor, nosotros te pedimos que tú proveas para cada uno de ellos. In this crisis, provide for each one of them, Señor, que ninguno de ellos pase ninguna necesidad. that none of them may be going through a necessity. Señor, que tú les suplas, Señor, Supply their needs como tú sabes hacerlo. how you know how to do it. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana. We give you thanks this morning. En el nombre de Jesús, In the name of nosotros Jesus, te lo pedimos. we ask you. Amén. Amen. En esta mañana queremos hablar la palabra del Señor. We want to speak about the Word of God. Esta palabra que vamos a hablar en esta mañana This word that we're talking about this morning, es una porción de la Escritura que hace un tiempo el Señor me ha estado ministrando. it's a scripture that the Lord has been ministering to me for a while. Y yo quiero compartir con ustedes las enseñanzas que he tenido a través de esta porción de la Escritura. And I want to share this word with you. Y me gustaría que tú estuvieras tu Biblia contigo en esta mañana. I want you to have your Bible with you this morning. Y que si puedes tener una libreta y un bolígrafo, If you could have your notebook and your pen, puedas seguirnos a través de la predicación. so you could follow us through the Y scriptures. de la misma manera, si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, At the same time, if you have a doubt or a question, tú te puedas comunicar con nosotros a través de la página de la iglesia. you can connect with us through the page, through the website. Así que en esta mañana nosotros vamos a estar hablando sobre el tema el ataúd en Egipto. So this morning we're talking about the tomb in Egypt. Y la palabra del Señor se encuentra en Génesis 50, 22 al 26. We can find the word in Genesis 50, 20 to 26. Y dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. And Joseph was residing with his family, and he lived 110 years. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. He lived to see 3 generations of descendants of his son Ephraim, and lived to see the birth of the children of Manasseh's son Machir, whom he claimed as his own. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Soon I will die, Joseph told his brothers, but God will surely come to help you and lead you out of this land of Egypt. He will bring you back to the land he solemnly promised to give to Abraham, Isaac, and to Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Then Joseph made the sons of Israel swear an oath, and he said, when God comes to help you and lead you back, you must take my bones with you. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. So Joseph died at the age of 110. Then the Egyptians embalmed him, and his body was placed in the coffin of Egypt. Y en esta mañana quiero profundizar acerca de esta porción de la Escritura, I want to get deep into this word porque mientras yo leía el libro de Génesis, as I was reading the book of Genesis. me propuse este año en la lectura anual que hacemos de la Biblia, We go through our yearly plan, y me puse en mi propósito buscar cómo empieza cada libro de la Biblia y cómo termina. I took it upon me to see how every book started and how it ended. Y me llamó muchísimo la atención de que el libro de Génesis terminara con este último versículo que hemos leído en esta mañana. And it surprised me that this book of Genesis ended with this verse that we read. Que José fue puesto en un ataúd en Egipto. That Joseph was placed in a coffin in Egypt. Así que por eso es que le hemos puesto el ataúd en Egipto. That's what I have titled this message, The Coffin in Egypt. Si nosotros miramos la vida de José a través de la Biblia, If we see the journey of Joseph through the Bible, nosotros notamos que José vivió una vida de fe y fidelidad a Dios. we notice that Joseph lived a life of faith and loyalty to God. O sea, en vida, In él life, vivió en fe y en fidelidad a Dios. while he was living, he lived in loyalty and faith. Él tenía muchas razones para estar amargado. He had many reasons to be bitter, Él tenía muchas razones para estar deprimido, depressed, ansioso. anxious, Muchas razones para estar afectado emocionalmente. many reasons to be affected emotionally, Porque sus hermanos lo aborrecían. his brothers did not like him. Porque él era el nene preferido del papá. He was the favorite of his father. Así que esa razón traía en ellos amargura. This reason brought many things in them, bitterness. Y no solamente eso, sino que los sueños que empezó a tener José The dreams that Joseph started having empezaron a provocar en ellos celos started causing in them jealousy y preocupaciones and worries por los tipos de sueños que eran. because of what kind of dreams these were. Así que estos hermanos se levantaron en contra de José. So the brothers rose against Joseph. Ellos se propusieron matarlo. They wanted to kill him. Así que su papá lo mandó a la ciudad de Siquén. So his dad sent him to the city of Sychem. Y en Siquén él fue a llevarle provisiones. And in Sychem, he went to give him Y no provisions. solamente eso, fue también para proveerles, llevarle provisiones y ver cómo ellos estaban y traerles un informe a su papá. He went there to bring the provisions to Sychem and to give back a report to his father. Así que, pero cuando ellos lo vieron que él venía, When his brothers saw that he was approaching, ustedes saben la historia, se propusieron matarlo, lo echaron en una cisterna. you may know the story. They decided to kill him, put Y him in a después- cistern. Después hicieron un plan y lo sacaron de la cisterna y prefirieron entonces venderlo como un esclavo a los mercaderes
madianitas que pasaban por aquel lugar. But then they changed their mind and took him out of the cistern and then decided to sell him for slavery. Así que lo vendieron como esclavo. Este muchacho llegó a Egipto. So they sold him for slavery and this man reached Egypt. Si fuera uno de nosotros los que pasáramos esa experiencia, If it was one of us going through that experience, probablemente estuviera traumatizado emocionalmente probably you would be traumatized emotionally y estuviera tocando violines, lamentándose por la situación que vivió. and you would probably be playing the violin, lamenting yourself over the situation. Pero sin embargo, nosotros estudiamos en la palabra del Señor la historia de José y no vemos a José con ese tipo de traumas emocionales. But when we study the story of Joseph, we don't see any emotions or any type of sad feelings. Eso no quiere decir que no los tuviera. This doesn't mean that he didn't have them. Lo que quiere decir es que este muchacho pues tenía una fe férrea en el Señor But it means that this man had his faith in the Lord. y que en medio de todas estas crisis le fue fiel al Señor. In the middle of the crisis, he was faithful to God. Así que llegó a Egipto, lo vendieron como esclavo. So he reached Egypt and they sold him as slavery. Y usted sabe la historia que Dios lo puso en gracia donde quiera que fue. And you know the story. God put him in grace everywhere he went. Estuvo en gracia con Potifar. He fell in grace with Potiphar. Él estuvo en gracia cuando estuvo en la cárcel. He had favor when he was in Y jail. Dios lo bendecía en cada cosa que él hacía. And God blessed him in everything he did. Por eso es que en el libro de los Hechos habla y recalca la historia de José, exaltando en que en todas las tribulaciones que pasó, Dios estuvo con él. In all the tribulations that Joseph went through, God was with him. Y no solamente estuvo con él, sino que le dio gracia y sabiduría. God gave him grace and wisdom. Hasta el punto que llegó a ser el segundo del reino en Egipto. Until he was the second next to Pharaoh. Así que a través de toda la historia, de toda su vida, usted lo ve que él fue fiel al Señor. Throughout his life, you could see that he was faithful to the Lord. No solamente tenía razones para estar emocionalmente afectado. Not only did he have reasons to be emotionally affected, Llegó a Egipto siendo un jovencito. he reached Joseph at a very young age. Llegó a un país totalmente idólatra. He reached a country that was worshipped idols. Y él pudo haberse convertido a su religión He could have converted to their religion, y pudo haber estado en la idolatría de los egipcios, and he could have worshipped idols like the Egyptians, pero tampoco lo hizo. but he didn't do it. Sin embargo, también But the same way, llegó a ser el segundo del reino. he was also the second in the kingdom. Y también usted sabe que cuando la gente tiene poder y dinero, When people have fame and money, ya ellos se creen que con eso es suficiente y no necesitan a Dios. they think that this is good enough and they don't need God. Así que José pasó por todas las circunstancias de la vida. So Joseph went through all these situations of life. Pasó por pobreza, He went through sadness, through poverty. pasó por esclavitud, He went through slavery. pasó por la cárcel He went through jail. Y pasó también por las riquezas He went through riches, y pasó también por el poder. and he went through power. Pero no importó en cuál circunstancias en la vida él estuvo, It doesn't matter what situation he was in, siempre le fue fiel al Señor. he was always faithful to the Lord. Y yo creo que eso es un llamado también para nosotros. This is also a calling for us. Y es un llamado a nuestras vidas. It's a call to our lives, Que no importa por qué prueba tú estés pasando. that it doesn't matter what trial you may be going No through. importa en qué circunstancia tú estés en la vida. It doesn't matter what circumstances you have in your Lo life. más importante es que tú le seas fiel al Señor. The most important thing is that you're faithful to the Lord. No importa que sea en Egipto. It doesn't matter if it's in Egypt.
y que estés rodeada de idolatría, and that you're surrounded by idol worshippers no importa que estés en pobreza o en riqueza, in poverty or riches, en salud o en enfermedad, in health or sickness, en cada circunstancia tú tienes que serle fiel al Señor. in each circumstance you have to be faithful to the Y eso Lord. tú solamente lo puedes lograr si tú tienes tus ojos puestos en el Señor. And you can only accomplish that if you have your eyes upon the Lord. En cada prueba hay una lección de fe. In each trial, there's a lesson of faith Que Dios quiere prepararnos para el plan que Él tiene para nosotros. that God wants us to prepare us for the plan that He has for us. A la medida que el Señor aumenta nuestra fe, In the way that God helps our faith y aumenta nuestra confianza en Él, and He enhances our trust in Him, también Él nos va dando la forma, He's also going to be giving us form en nuestro carácter, in our character para que podamos influir a otros para Cristo. so that we can influence others for Jesus. Él estuvo en Egipto, He was in Egypt, pero Egipto no entró en su corazón. but Egypt was not in his heart. Y ese es el llamado para nosotros, And that's the calling for us. que aunque nosotros estemos en Egipto, Even though we're in Egypt, estemos rodeados de tinieblas, we are surrounded by darkness. estemos rodeados de enemigos, We are surrounded by enemies. estemos rodeados de lo que sea, We are surrounded by nosotros whatever it may seamos be. luz en medio de las tinieblas. That we may be light in the darkness. Pero la parte que yo quiero recalcar en esta mañana The part that I want to focus on this morning es el segundo punto que vamos a tocar en esta hora. is the second point that I want to be touch on this Que morning. aún en el lecho de la muerte, That even in the death, José le fue fiel al Señor y confió en sus promesas. Joseph was faithful to God and trusted in God's Él promises. tenía una confianza en Dios He had a trust in the Lord tan arraigada en su vida in his life que él estaba seguro que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. that he was sure that what God had promised he was going to accomplish. Y la porción de la escritura que hemos leído en esta mañana, In the portion of the scripture that we have read this morning, él hace jurar a los hijos de Israel he makes the sons of Israel swear de que si Dios los iba a visitar. He made them swear that the Lord was going to visit them, Ellos estaban en Egipto, Dios los iba a ir a visitar en Egipto that God was going to visit them in Egypt y los iba a sacar de allí. and was going to remove them out of there. Y que Dios los iba a llevar a la tierra que le había prometido a Abraham, And that God was going to take them to the land that he promised to Abraham, a Isaac y a Jacob, Isaac, and Jacob. que era su papá, su abuelo y su bisabuelo. That it was his dad, his grandfather, and his great Había grandfather. una tierra que Dios les había prometido. There was a land that God had promised Y him. él sabía que Dios los iba a sacar de allí para llevarlo a aquella tierra. He knew that God was going to take them out of there to Y bring como él them to a estaba land. seguro que él estaba en Egipto, pero él no era de Egipto, And because he was so sure that he was in Egypt and he wasn't part of Egypt, él sabía que él no pertenecía allí. he knew that he wasn't part of there. Y que cuando Dios cumpliera aquella promesa, And that when God would accomplish that promise, él quería que sus huesos se los llevaran con ellos. he wanted his bones to be taken with them. Si nosotros conocemos la historia, If you're familiar with the story, nosotros sabemos que en Egipto embalsamaban a los muertos. you know that in Egypt they would embalm the dead. Y que esta porción de la escritura habla del segundo cuerpo que se embalsama en la escritura, This is the second body that they embalm in the que scriptures. fue su papá y a él. That it was his father and him. Así que fue embalsamado y pusieron el ataúd en Egipto. So he was embalmed and they put his coffin in Egypt.
A lo mejor es ese ataúd que ellos pusieron en Egipto. Maybe this coffin that they put in Egypt, Fue un ataúd, quizás lo pusieron en una pirámide, maybe they put it in a pyramid porque él era el segundo en el reino. because he was the second in command. Y lo deben haber enterrado lo deben haber puesto, lo pudieron haber sepultado con honores. Maybe they buried him with honors. Pero lo que me llama a mí la atención es But what catches my attention que después de esto, el pueblo de Israel fue esclavizado after this, the people of Israel were enslaved. y estuvieron esclavos 430 años. They were enslaved for 420 years. Y 30 years. el ataúd de José estaba en Egipto. The coffin of Joseph was in Egypt. Y ese ataúd en Egipto And that coffin in Egypt, era un heraldo de fe y esperanza. it was a mark of faith and hope. Era un recordatorio para aquel pueblo. It was a reminder for the people. Dios nos va a sacar de Egipto. God will remove us out of Egypt. Y Dios nos va a llevar a la tierra de la promesa. And God will bring us to the land of the promise. A la tierra de mis familiares. To the land of my family Que Dios prometió. that God promised. Y cuando Dios venga a rescatarlos, And when God comes to mis rescue huesos us, no pertenecen a Egipto. my bones do not belong in Egypt. Así que nosotros seguimos la historia en el libro de Éxodo So we continue this story in the book of Egypt, y nosotros encontramos que ellos estuvieron esclavos 430 años. and we find that they were enslaved for 430 years. Así que 430 años que ese ataúd estuvo allí, 430 years that this coffin was there, recordándolo a los israelitas reminding the Israelites que hay una promesa, that there's a promise, que hay una tierra prometida. that there's a land of promise. Y aunque están en Egipto, no pertenecen a Egipto. And even though they're in Egypt, they don't belong in Y la Egypt. promesa que Dios hizo se va a cumplir. And the promise that God made Y el día que salieran de allí, José no se iba a quedar en Egipto. will happen. And that the day that they would leave Egypt, Joseph wasn't going Así to que stay llegó there. un día So there was one day que fue el día cuando empezaron las plagas en Egipto. when the plague started. Yo me imagino que cada vez que Moisés iba y le decía al faraón, deja mi pueblo ir, I can imagine that every time Moses came to Pharaoh asking them, let my people go, deja mi pueblo ir para que haga fiesta y adora a mi Dios. let my people go so that he may do a party. They may do a party Yo and me worship imagino que God. Moisés pasaba por esa pirámide I imagine Moses going through that pyramid y le decía, José, estos huesos no los vamos a llevar pronto. and he would say to Joseph, Joseph, these bones are going to be taken away soon. Así que yo me imagino que ellos ya tenían la forma como iban a llevarse aquel ataúd. I could imagine that they had the way of removing that Ellos coffin hicieron already. planes They made plans porque el tiempo está cerca. because the time is nearing. Óigame, y cuando pasó aquella última plaga, And when this last plague happened, que el faraón le dijo a Moisés, llévate el pueblo, váyanse. that Pharaoh said to the people, take your people and go. Ellos salieron de Egipto a prisa, They left Egypt in a hurry, pero los huesos de José no se quedaron en Egipto. but the bones of Egypt did not stay. Y en The Éxodo bones of 3 Joseph did not stay in Egypt. En Éxodo 13:17, In Exodus 13, 13:19, in Exodus 13:19 explica cuando estaban saliendo de Egipto, explains when they were leaving Egypt. y dice el versículo 19, Verse 19, Éxodo 13:19. Exodus 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José
el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitaré y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel swear to do this. He said, God will certainly come to help you. When he does, you must take my bones with you from this place. Así que ellos se llevaron los huesos de José con ellos. So they took the bones of Joseph with them. Así que esos huesos estuvieron esperando muchos años So these bones were waiting for a long time para ser movidos a la tierra prometida. to be removed to the promised ¿Usted land. se imagina al pueblo de Israel caminando en el desierto con ese ataúd? Could you imagine the people of Israel carrying this coffin? Caminando todo el desierto con 40 años con este ataúd. Walking for 40 years in the desert with this coffin Porque José quería ser puesto en la tierra de la promesa. because Joseph wanted to be in the promised land. Porque José estaba metido en el plan del Señor. Because Joseph was in the plan of God. Y él sabe que Dios lo llevó a Egipto con un plan. And he knows that God took him to Egypt Pero with a él no plan. pertenece a Egipto. But he didn't belong in Egypt. Él pertenece al lugar de la tierra prometida. He belonged in the promised land. Sin embargo, Nevertheless, el resto del pueblo de Israel the rest of the people of Israel salieron de Egipto, perdón. left Egypt, Pero Egipto no salió de sus corazones. but Egypt did not enter their heart. No salió. No salió. Egypt did not get removed from their hearts. Ellos andaron en el desierto y todo el tiempo se estaban recordando de Egipto. They left Egypt, but every time they were being reminded of Egypt. Ellos querían regresar a Egipto. They wanted to go back to Egypt. Dios los hizo libres. God set them free. Los libró de todos los tormentos de la esclavitud. He freed them from all the tormenting of slavery. Pero todo eso se le olvidó. But all of this was forgotten. Y lo único que se acordaban era de las cosas que había en Egipto. The only thing they remembered is all the things that they got in Egypt. Egipto nunca salió de sus corazones. Egypt never left their hearts. Así que como Egipto no salió de sus corazones, So because Egypt never left their hearts, estuvieron en el desierto 40 años dando vueltas hasta que murieron todos en el desierto. they were in the desert 40 years until they all died in the desert. Solamente 3 de ellos no murieron en el desierto. Only 3 of them did not die in the desert. Uno lo llevaba muerto, porque era José, One of them was dead because it was Joseph. que simplemente llevaban el ataúd diciendo: yo no pertenezco a Egipto. That simply they were taking him in that coffin saying Y he doesn't belong in Josué y Egypt. Caleb. And Joshua and Caleb. Así que nosotros la próxima ocasión en que nos encontramos otra vez, ¿qué pasó con los huesos de José? So in this next occasion that we're reading here, what happened to the bones of Joseph? Sabemos que fueron llevados en el desierto We know that they were taken to the desert y que entraron a la tierra prometida. and that they entered the promised land. Y nosotros, si nos encontramos después, vamos a Josué 24:32. And if we go to Joshua 24:32, Y dice la palabra del Señor: and the word of God says, enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, el padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. the bones of Joseph, which the Israelites had brought along with them when they left Egypt, were buried at Shechem, in the plot of land Jacob had bought from the sons of Hamor for 100 pieces of silver. This land was located in the territory allotted to the descendants of Joseph. Y si nosotros nos dejábamos llevar por el lugar donde aparece en el libro de Josué, aparece al final del libro, en el último capítulo. We notice that at the end of Joshua, we see this appear at the last chapter.
Así que el ataúd de José caminó todas las tierras de la tierra prometida hasta que llegó al lugar donde iba a ser sepultado. So the bones of Joseph went through all the journey of Israel up until it reached the promised land. ¿Por qué? Porque esos huesos iban a llegar al lugar de la promesa. Because these bones were going to reach the place of the Y promise. como les dije, él fue fiel al Señor en vida. And because I tell you that he was faithful in his life Y en su muerte, and in his death, él mostró una confianza en el Señor y en sus promesas. he showed a trust in the Lord and in his promises. Y fue enterrado en la ciudad de Siquén. And he was buried in the land of Shechem. Y si nosotros encontramos dónde estaba la ciudad de Siquén, And if we find where was the city of Shechem, nosotros encontramos que esa ciudad de Siquén estaba al norte de Jerusalén, we find that this land of Shechem was in the north of Israel, of Jerusalem, en el territorio de Manasés, in the territory of Manasseh, en medio del monte Ebal y el monte Jerezín. in the middle of the mount of Hebal and Gerizim. Así que si usted busca, sabe en la escritura que en el monte Ebal y el monte Jerezín se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones al pueblo de Israel. In these mounts were pronounced the blessings and the curses to the land of Israel Acerca de la obediencia y la desobediencia. in terms of the disobedience and the obedience. Así que nosotros encontramos que Siquén es el lugar donde Dios te lleva para que tú tomes una decisión. So we see that in Shechem, the Lord takes us to a place of decision. Es el lugar donde nosotros tenemos que decidir si vamos a servir a Dios o vamos a seguir a los ídolos. This is the place where we decide if we're going to follow God or follow the idols. Es el lugar donde tú tienes que decidir si tú sigues a Dios o no lo sigues. It's the place where you have to choose if you follow God or you don't follow God. Es el lugar donde Dios te confronta con tus ídolos. It's the place where He confronts you with your idols. Es el lugar donde Dios te confronta por tu comodidad. It's in the place where God confronts you with your commodity, Donde Dios te saca de tu zona de confort. where He takes you out of your comfort zone. Porque Dios quiere que tú hagas su voluntad. Because God wants you to do His will. Y el Señor quiere que tú, Dios quiere formarte y que tú abandones tus dioses. God wants to form you so that you can abandon all your idols. ¿Y por qué yo digo eso? And why do I say this? Yo digo eso porque, uno, Siquén, I say that because Shechem fue el lugar donde Dios le dio a Abraham la promesa de que esa tierra se la iba a dar a sus descendientes. He says there that this was the land of the promise that He was going to give to the descendants. Fue el primer lugar cuando Abraham salió de Harán donde construyó un altar. It was the first place where Abraham constructed an altar. Y tuvo esa promesa. And he had a promise. 175 años después, 175 years after, Jacob abandonó a Labán Jacob abandoned Laban, y tuvo una parada también aquí en Siquén. and he also had a stop here in Shechem. Y compró esta parcela And he bought this lot donde fue enterrado los huesos de José. where the bones of Joseph were buried. Es el mismo lugar donde se cavó el pozo de Jacob. It's the same place of Jacob's well. Es el mismo lugar donde José fue a chequear, a verificar sus hermanos. It's the same place where Joseph went to check up on his brothers. Y sus hermanos decidieron darle muerte. And his Fue el lugar donde his brothers decided to kill him. es el lugar donde le rompieron su capa de colores. It's the place where they ripped his color coat. Es el lugar donde Dios nos saca de la comodidad. It's the place where he takes us out of the comfort zone. Él estaba muy cómodo con papá.
He was too comfortable muy with his protegido por father, él. too protected by him. Pero fue el lugar donde Dios lo llevó para sacarlo de la comodidad y llevarlo a cumplir el plan que él tenía para con él. But it was the land where he took him to accomplish the plan that God has set for him. Es el lugar donde tú tienes que decidir si sigues a Dios o lo dejas. This is the place where you have to decide if you're going to follow him, God, or leave God. Y no solamente eso, es el lugar donde Jacob, cuando fue a salir, It's the place where Jacob, when he went to leave, antes de salir de ahí, before leaving there, él pidió que todos los que estaban con él, que eran todas sus familias, all of those who were with him, that were families, que tuvieran ídolos, that had idols, que se lo entregaran y lo enterraron allí en Siquén. that would give them back and would give them back to Shechem. Así que es el lugar de la decisión. This is the place of decision. Yo no sé cuáles son los dioses que tú tienes. I don't know who the gods are that you have. Yo no sé cuáles son los dioses que tú tienes que entregar. I don't know who are the gods that you have to give up. Yo no sé si es el trabajo, si son los carros, si son las posiciones, si son los placeres. I don't know if it's your job or money or pleasures. Un Dios tienes You have a God que tienes que entregarlo, and you have to give que him up. tienes que enterrarlo You have to bury him para que Dios te pueda usar para el plan que Él tiene. so that God can use you for the plan that he has. José llegó allí Joseph reached there, y de allí salió a la esclavitud. and from there he went into slavery. Pero era para el plan hermoso del Señor que le tenía para llevarlo de la esclavitud hasta ser el segundo en el palacio. But it was the plan that God had for him to take him from slavery to second in command in the palace. Así que aún en su muerte, Even in his death, aquel ataúd nos habla. this coffin speaks to us. Y es una tumba que está hoy en la ciudad de Nablus. It's a coffin that is today in the land of Nablus. Y allí van los judíos a orar en aquella tumba. Jewish people go there to pray in that Porque coffin allí están todavía los huesos de José, because there the bones of Joseph are esperando la still residing, redención. waiting for the redemption. Así que aquel ataúd que hubo en Egipto This coffin that was in Egypt nos habla de la esperanza en el Señor. It speaks to us about the hope in Jesus. Nosotros ahora tenemos una tumba, We have tenemos a una coffin. tumba vacía. We have an empty coffin right now. Esa tumba vacía también habla. This empty coffin also speaks to Esa us. tumba vacía nos habla de que hay una promesa, This empty coffin speaks to us that there's a promise que Dios va a venir, that Jesus is going to come back, que Él va a venir en las nubes otra vez. that he will come back in the clouds. Y eso tiene un tiempo definido. This has a defined timeline. Para José For Joseph, fue cuando ellos salieron de Egipto. it was when he left Se llevaron sus Egypt. huesos. They took his bones. Y si nosotros miramos en Noé, And if we look at Noah, cuando Noé entró en el arca, when Noah entered into the ark, marcó el tiempo del fin. he marked the time of the end. Cuando Lot salió de Sodoma, When Lot left Sodom, marcó el tiempo del fin de Sodoma. he marked the time of the end of Sodom. Nosotros tenemos la tumba vacía, We have an empty grave. que como habló la tumba de José en Egipto, That the same way that the coffin of Joseph spoke in Egypt, que hablaba a los israelitas de la promesa that spoke to the Israelites about y de the la promise redención. and redemption, La tumba vacía también nos habla. the empty coffin also speaks Nos to us. habla que viene la redención para nosotros. It speaks to us that a Y hay un redemption is tiempo coming. para eso también. And there's also a time for this. Y el tiempo, la palabra del Señor dice que cuando Él aparezca en las nubes, And the word of God says that when he arrives Ya se in acabó the el clouds,
there will be no more time left. Ya es el tiempo de nuestra redención. That's our redemption, a time of redemption. La tumba nos habla hoy, The tomb speaks to us today. nos habla para que nosotros estemos alerta It speaks to us so that we could be alert, y que vivamos en el mundo donde estamos. so that we could live in the time that Pero we no seas parte de este mundo. so that we can live in this world but not José be no lo part of fue de this world. Egipto. Joseph left Egypt. Vivió en Egipto, He lived in Egypt, pero él sabía que no era de Egipto. but he knew he wasn't from No te Egypt. acomodes a este mundo, Don't conform to this world, porque el Señor viene pronto. because the Lord is coming Que no soon. te pase como los israelitas, Let not happen like the Israelites que no entraron a la tierra prometida, that didn't go into the promised land porque se amoldaron a Egipto. because they were conformed to Egypt. Así que en esta mañana yo pido al Señor que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón I pray to the Lord that this word has reached your heart, y que te acuerdes que la tumba vacía and that you remember that in the empty coffin, es un recordatorio it's a reminder de que Él viene otra vez, that he is coming back que Él no soon, está allí en la tumba, that he is not que in Él the no está tomb, muerto, that he is not dead, sino que Él está esperando that he is waiting el momento en que toca la final trompeta para aparecer en las nubes. for the moment that he appears in the clouds and the trumpet sound. Que cuando eso ocurra, That when this happens, tú estés listo, you are ready. que tú estés preparado, You are ready. que You tú are hayas prepared. estado alerta. That you are alert. El tiempo que estamos viviendo no es para estar entretenidos, The time that we are living is not to be es entertained. tiempo para estar despiertos. It's time to be alert and awake. Así que en esta mañana Dios te bendiga In this morning, may God bless you. y que esta palabra te haya ministrado, May this word, I hope this word minister to you. que la tumba en Egipto That the tomb in Egypt fue un recordatorio para los israelitas was a reminder to the Israelites. y la tumba vacía hoy es el recordatorio para nosotros. And the tomb that is empty is a reminder for us. Que Dios te bendiga, May God bless you. que Dios te guarde May God keep you. y la paz de Dios con todos ustedes en esta mañana. And the peace of God with you all this morning. Inmediatamente después de este servicio, Immediately after this recording, usted puede unirse a nuestra oración a través de Zoom after this service, you can unite with us through the line of Zoom para la administración. for the altar call. La información aparece en pantalla, The information is on the screen, así que te esperamos en la página de Zoom para entonces ministrar y ser ministrados por el Señor. so that we can minister to you and we can be ministered by the Lord. Así estaremos orando, We will be praying. así que hasta pronto. Que Dios te bendiga. en I'll esta see you mañana. soon. God bless you all. Amén.